Continuamos con diplomado en nómina y prestaciones sociales para la Regional Occidente de Confenalco Antioquia. Venimos entonces trabajando o empezando el contenido pues del módulo del diplomado y veníamos hablando de las leyes o de la pirámide normativa que, digamos, aplica para lo que es el tema de nómina y prestaciones. Aquí estamos viendo entonces como la pirámide de normas en la que la Constitución política es la norma de normas y tenemos leyes, decretos y resoluciones, pues que también son como unas directrices que hay que cumplir y para las cuales tendrán que tener algunos lineamientos las entidades, las personas a la hora pues de esto. Entonces, ¿qué está pasando hoy en este momento en el país? Se pretende hacer una reforma laboral, se está radicando en el Congreso nuevamente, ya ha sido, digamos, en el Senado, en la Cámara, pues en la Comisión Cuarta creo que no pasó el proyecto de reforma laboral, se está volviendo a lanzar, se está también proponiendo una consulta popular con unas 12 preguntas relacionadas con el tema laboral, queriendo que la ley 100, por ejemplo, que aplica hoy, o las leyes que están relacionadas con nómina y prestaciones, que están en firme, pues que dejen de aplicar y que estén otras. ¿Listo? Entonces, hoy por eso la ley es la que está vigente y la que está avalada por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema, pues por todo digamos, el aparato judicial del país, pues es la que aplica, pero que por eso se quiere cambiar. Entonces, hoy estamos en un momento y nos va a tocar este mesecito, un momento como de posibles proyectos de cambio, aunque no han salido algunos, pero están todavía ahí corriendo. Por ejemplo, la ley 2381, perdón, del 2024, ley de reforma pensional, que empieza a aplicar o sea, fue aprobada en el Congreso, pero el 1 de julio empieza a aplicar y en este momento, a un mes, unos días, no están los decretos reglamentarios y están esperando que la Corte Constitucional, digamos, que le declare exequible o que no va en contra de la Constitución. Por eso entonces la Corte Constitucional es aquella que está cuidando lo que dice la Constitución Política del año 91, listo. Y en materia laboral, pues hay mucho, o sea, el gobierno actual tiene muchas apuestas en cuanto al tema laboral y para nosotros sería importante hacerle seguimiento. Ahorita se va a lanzar la nueva, segunda reforma, la consulta popular, con unas 4 preguntas más. La primera solicitud de consulta popular no aplicó en el Congreso hace unos 10 días, de 49 votos a 48. Y bueno, seguramente ahí han escuchado las noticias, entonces por eso hoy tenemos este tipo de normas y de leyes. Por ejemplo, la ley 100 del año 93, pues por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, nos dijo, bueno, vamos a pasar de que las empresas manejen las cesantías y la pensión de los empleados a que hayan fondos privados de pensión y cesantías. Entonces la ley 100 trajo, entre otras cosas, pues el tema de los fondos privados y el tema de la seguridad social, ¿cierto? Entonces, son leyes que vienen así ya hace rato, pero también hay algunas, por ejemplo, el decreto 2663 del año 50 nos habla del Código Sustantivo del Trabajo, es un código madre, pues, de la parte laboral, y hoy está ya con 75 años de vigencia, ¿cierto? Y hay algunas cosas que todavía se relacionan del Código Sustantivo del Trabajo, pero que también han sido derogados y cambiados por otros artículos. Tenemos ley de reformas tributarias como la ley 1429, la ley 1819 del 2016, que son leyes de reformas tributarias que han tenido temas laborales y que hacen que se modifiquen entonces algunos aspectos. ¿Listo? Entonces tenemos por aquí también, cuando teníamos el tema de la ley de formalización y generación de empleo, cuando hubo por acá el tema de COVID, el tema de pandemia, algunos decretos para el tema de trabajo remoto. Entonces, digamos que tenemos una serie de leyes y de resoluciones que han venido modificando lo que está establecido. Listo. Por ejemplo, como el tema de anexos que trae las reformas tributarias en cuanto a eh, las empresas poderse no pagar el componente de la salud, el componente de parafiscales de SENA e ICBF, pero que les obliga a hacer una autorretención por los ingresos mensuales.
Entonces es una de las opciones que tienen las empresas a la hora de pagar la seguridad social. ¿Listo? Entonces también ha habido mucho decreto en cuanto a, Eliana, en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de acoso laboral, ley 1010 del 2020, ley 1010, miramos el año, acoso laboral, ha venido también normatizando mucho el tema del acoso y también el tema de seguridad social integral. ¿Listo? Entonces, este tema normativo, pues la idea es que hagamos una actividad como de un normograma, que encontremos algunas leyes y decretos relacionados con lo que estamos viendo, pero como no es realmente no es un diplomado muy de derecho laboral, es más de nómina y prestaciones, pues nos vamos a apoyar en este tipo de normas y de leyes para poder hablar de lo que hoy se está manejando. ¿Listo? Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo que veníamos hablando y empezamos a hablar la clase pasada de que hay que empezar como a diseñar el perfil organizacional, ¿cierto? Ya habíamos visto esto, en la estructura organizacional y que podemos mirar acá, aquí quedamos creo que en que el puesto de trabajo tiene unos aspectos intrínsecos y extrínsecos, tiene unos perfiles de la persona del cargo y también de lo que requiere para el cargo esta persona en cuanto a factores de especificación a nivel mental, físico, responsabilidades y condiciones de trabajo. ¿Por qué planteo que esto debemos de realizarlo? Porque vamos a generar un documento con una, digamos, con una descripción del perfil del cargo, con unas funciones, y eso va a ir de pronto anexo al contrato de trabajo y en algún momento un proceso disciplinario pues se va a basar en que ese tipo de actividades las teníamos relacionadas con el cargo que desempeñamos, a nivel de responsabilidad, a nivel de operatividad, a nivel de manejo y confianza. Entonces, por eso es importante este tema que estábamos hablando acá. Listo. Y yo creo que empezamos con el tema de la vinculación del trabajador, ¿cierto? Empezamos con la vinculación del trabajador. Eh, para que me cuenten entonces eh, si miraron los links, si de pronto pudieron ver como los links que les pasé, donde veíamos pues como algunas de los links de consulta de proceso. Ahí quedamos como en eso la clase pasada y quedamos entonces de mirar los links. Cuéntenme quién de pronto revisó alguno, cómo les fue, ¿sí? Hola, profe, buenas noches. Profe, Hola, yo sí revisé, pues, y descargué algunos, pero otros, sí, no sé, Solange. como que no los entendí los últimos. Sí, eran como muy enredaditos, ¿cierto? Sí, señor, pues, o como uno no aplica, pues, no sé, no, como que no entendí bien esa parte. Listo, entonces vamos a abrir acá, en este momento, en el diplomado, vamos a abrir acá los links, ¿listo? Entonces, miren que a la hora de vincular un trabajador, entonces digamos que vamos a mirar acá que en el proceso, pues digamos que hacemos un proceso de selección, de convocatoria, de análisis, todo el tema psicotécnico, pero cuando definimos que la persona de pronto ya ingresó, que es el perfil que necesitamos, que digamos que realmente es un tema muy importante esa preselección, ese proceso de selección de las personas, pues vamos a hacer como unas validaciones. Entonces Solanger nos dice, bueno, no viste, por ejemplo, técnico electricista o que licenciado, abogado, profesionales de la salud. ¿Cuáles de pronto te parecieron como raros? Sí, pues, esos como de electricidad son como los últimos. Eso, entonces, bueno, por ejemplo, ¿quién de ustedes acá tiene pues un familiar o ustedes que sean, digamos, electricistas profesionales que a la hora de ir a hacer un proceso, una propiedad, una construcción nueva y que le den permiso como para que les den la energía, tienen que firmar un documento que se llama como que el retiro? ¿Quién de pronto conoce o sabe o alguno de ustedes es certificado en esto? Electricistas profesionales o tiene ese tema o algo conocen algún familiar que lo está haciendo. Álzame la manito por. Entonces, si tenemos ese cargo, electricista o auxiliar de electricidad o somos una empresa de construcción y tenemos que validar como que el tema de todo la estructura eléctrica de la propiedad
esté correcta, necesitamos a persona certificada, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando vinculamos ese cargo, pues necesitamos que esté certificado ahí. De pronto era como quien tiene una cédula que podamos verificar a ver si tiene ese certificado. De pronto no lo tiene nada. Vamos a ingresar. Ahí, entonces mira, Sonayer, cuando ingresamos a este, o bueno, o hagamos una cédula en que diga que yo, por ejemplo, yo voy a colocar mi cédula, ¿cierto? Hola. Sí, ¿Tiene señora. que ser una cédula de un participante de acá o puede ser No, otra cédula? cualquiera. No, otra cédula para que veamos como el ejercicio real. Ah, ¿Cuál es la idea? 8 millones, Sí. 4. Un segundito, qué pena. Jorge, Sí. 8 millones, ¿4 qué? creo que es 472, 310. 310. Entonces le digo consultar. No existe. 8 millones 472, 310. Mírame bien, por favor, el documento. No, profe, es que es un documento de un compañero que él es técnico en electricidad, pero como Eso. que no me acuerdo de la cédula. Antes muy chévere, sé que es algunas, bueno, unos números, pero no tienes por ahí, ¿verdad? El número de identidad, el documento. Sí, porque si no sale, pues que no, pero es bueno mirar el que sí lo tiene para que vean pues que sale ser. Entonces nosotros podemos verificar eso. Como que esta es, bueno, y también hay que mirar que lo haya sacado en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. Esto es una de las opciones posiblemente que se saque ahí. Puede que hayan otros, ¿cierto? Por ejemplo, la tarjeta profesional de contador, pues solo la sacamos en la Junta Central de Contadores, pero puede que los ingenieros la saquen en diferentes partes. ¿Listo? Eliana, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ustedes sí están viendo pantalla. Profe, yo ¿O no no? he Profe, yo podido ver si tampoco. ustedes- No se está viendo la pantalla. Espéreme, pues listo. Entonces aquí, sí, estaba sin compartir. Profe, yo Listo. tampoco veo la pantalla. Ahora sí, cuénteme. Entonces, cuénteme alguno que tenga alguna cédula donde podamos mirar quién está inscrito. Listo, entonces aquí estamos viendo la pantalla. Vean. Les voy a cerrar acá y estamos mirando el archivo aquí que estábamos viendo, técnico electricista, y aquí es donde nos genera pues como esta opción, ¿listo? Entonces ahí uno busca y consulta si la tarjeta pues está aplicando. Entonces es como si alguien tiene la cédula de ahí, por favor. No. Profe, no, por acá le estoy preguntando a él, a ver si de pronto me la... Listo. Muy bien. Entonces, bueno, si digamos que no estamos ahí, entonces digamos la cédula, ¿sí? Entonces va a decir que no tenemos. Entonces, si alguien nos dice, vea, es que yo sí tengo eso, entonces digamos que sería difícil, pues porque no tenemos el certificado ahí, ¿cierto? Entonces, ahí es importante eso que vimos ahí, para que podamos confirmar que tengan ese certificado de lo que veíamos como rarito, ¿cierto? Listo, entonces vamos a mirar otra de pronto, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá, si miramos en esta otra, licencia de abogado, bueno, profesionales de la salud. ¿Quién de pronto es profesional de la salud? Profe, yo, Eliana. Eliana, venga, pues miremos Eliana, a ver, entonces a ver qué nos sale de la profesional de la salud. Entonces dice aquí, esta es una pena del CISPRO, regálame por favor número de cédula, ¿me permites? 22, Sí. tranquilo, 22, 117, 902. Muy bien. Primer nombre, Eliana. Carballo Flores. Carballo, Carvalho. el primer nombre, perdón, el primer nombre, Eliana. Sí, Carvalho. Carballo, sí, WL, Carballo Flores. Carvalho. Listo, aquí lo voy a poner 2636. Entonces miren aquí, vean acá, Liliana Marcela Carvalho Flores, está vigente. Mire que nos sale
tecnóloga en regencia de farmacia, inició a ejercer el 2010, acto administrativo de la gobernación de Antioquia. ¿Está claro ahí, Marcela, Liliana? Ven ahí estamos viendo el registro, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Entonces, Es el miren reto. que, exacto. Entonces, miren que hay muchos de los cargos o perfiles que requerimos que los verifiquemos, por ejemplo, con lo que nos entregan del registro pues, de estudio o las tarjetas profesionales o la posibilidad de ejercer. Entonces, por ejemplo, Eliana, a ti, ¿para qué te han solicitado esta resolución de la gobernación? ¿O cómo fue el proceso? ¿Tú de dónde hiciste esta verificación? ¿Cómo, Cuéntanos eso. profe? ¿Cómo? Tú Estaba esta por aquí. certificación, ¿cómo hiciste esta certificación en 2010? ¿A dónde acudiste? ¿Cómo fue? Pues, ¿por qué tienes este certificado? La verdad, profe, pues se hizo como una actualización como en el hospital, ¿cierto? Sí. Nosotros tuvimos que montar, no sé para qué era que se actualizó por medio como ¿cómo es? Donde llegó que tenían que actualizarse todos los contratos y todo. También porque se Sí. organizaron como un concurso, porque todos los puestos están como para concurso, y nos registraron cada uno toda información que uno iba pues como obtuviendo estudios, títulos, todo eso había que actualizarlo. Y desde ese tiempo yo quedé, y es ese registro el que nos han pedido de pronto cuando uno envía una hoja de vida, que hay que tenerlo al día. Exacto. Entonces, digamos que eso es como una forma de registrar, pues como ¿cierto? Lo que estamos ejerciendo. Entonces, invitación a que miren, ya tienen este listado de links donde se pueden verificar muchos temas, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo? Sí. Profe, qué pena, es que la verdad no alcanzo a mirar. No sé si es que no se está compartiendo, tiene dificultad, pero la pantalla no, pues al momento no veo. profe, yo sí la veo. Profe, por ejemplo, ese consejo profesional, ¿eso qué se puede verificar ahí? Bueno, sí. Entonces, los que no están viendo, es que yo también estoy desde el celular y se me demora como un poquito en cargar, pero traten de salir y volver a ingresar a ver. Bueno, entonces miren, ese link les ayuda para que puedan mirar varias cositas. Esto mismo lo hicimos con un grupo de compañeros de ustedes, ¿cierto? Entonces, nos pueden ayudar, no sé, consejo técnico, donde dice consejo técnico, ¿dónde está ese? ¿Ese es cuál? Profe, consejo profesional. Ah, ya, es este técnico electricista. Otro este por ejemplo, no funcionó. Algunos me dijeron, vea, en esa link también pueden, técnicos profesionales en electrónico, los electrónicos y afines, electrónicos. Entonces, son como los ingenieros electrónicos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Mire aquí, mírelo. Dice, matrícula profesional, certificado de vigencia. Ir a la matrícula de vigencia. Entonces, ¿quién es, por ejemplo, algún ingeniero electrónico? ¿Sí? Ahí podemos verificar, ¿cierto? Verificar que podamos, pues, como tener eso. Entonces, eso sería para eso. Listo. Entonces, ahí miren que yo, digamos, les puedo pasar este link, pero ustedes lo pueden completar. Algunos, por ejemplo, bueno, libreta militar, ya uno no la tiene por ahí, la extravió, entonces eso ya sale, pues, digamos, desde las páginas del gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, hay Andrés, la libreta militar, la encontrás en ese link, listo. Por eso John Faber, más fácil de ahí de bajar eso. Algunas personas, por ejemplo, necesitan un certificado de vecindad que la emite la Junta de Acción Comunal para algunos subsidios, algunas cosas. Entonces, bueno, hay como varias que les pueden servir. ¿Listo? Está claro. Entonces, cuando nosotros solicitamos algunos temas, por ejemplo, se está manejando ahorita, los más comunes son que la Contraloría, que la Procuraduría, ¿cierto? Que la Policía para Inhabilidades, que las medidas correctivas, pero por ejemplo hay uno que es el REDAN, que el REDAN, ¿cierto? Que el aspirante lo genere. Miren que el REDAN
¿Qué es el REDAN? Por ahí es un mecanismo de control creado por el gobierno para el tema de licencias alimentarias, por ejemplo, que están reportadas, pues que están demandados por alimentos, ¿cierto? O también por los padres mayores a los que no les ayudan, que también se puede ser por manutención. Entonces, aquí pues no les va a pedir cédulas de alguien, pero sí también podemos verificar que esa persona no esté demandada por alimentos. Entonces ahí es donde empezamos. Bueno, ¿ustedes qué harían si llega una persona y tiene una demanda por alimentos? Pues los vinculan, no lo vinculan, ¿qué? Pues, lo que pasa es que nosotros no somos de gestión humana, ¿no? De pronto, qué pena, yo no los desenfoco. Somos de nómina y prestaciones, ¿cierto? Pero digamos desde nuestro labor, desde nómina y prestaciones. ¿Qué vamos a hacer con alguien que está en el REDAN, que está con una demanda por alimentos? Pues vamos a esperar, ¿cierto? Que llegue el juzgado, la resolución o el documento que diga, venga, empiece a descontar, ¿cierto? Del juzgado de familia. Pero no lo podemos hacer hasta que nos llegue la solicitud del juzgado. O llega la familiar, la esposa, el esposo, y no, es que necesitamos que le empiecen a descontar. ¿Ustedes cómo lo harían? O sea, se volvería una novedad permanente si tenemos un embargo por alimentos, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Miren que es el REDAN. Y entonces eso sería como para el tema de alimentos. ¿Está claro? Entonces, miren todo lo que... Hay una que es también para la licencia de tránsito. Si alguien es un conductor, mirar cómo está, si la licencia está vencida o no. Y podemos mirar ahí, en esta página del Ministerio de Transporte. También hay antecedentes de la policía, también para mirar si el está actualizado. ¿Listo? Entonces, cuéntenme entonces si tenemos alguna de ustedes de pronto el CIMIT, multas de tránsito. ¿Qué de pronto tienen ustedes por ahí de alguna otra link que nos pueda servir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué otro tienen por ahí? Bueno, por acá. Pues, profe, no, ahí están como los más básicos que nosotros conocemos. Listo. Entonces les puede servir, listo, para que lo tengan presente y lo complete. Listo, para que cuando vamos a hacer una consulta, porque ¿qué está pasando ahorita? Pues que la persona sí lo adjunta, pero pues digamos que una o dos aleatoriamente que podamos verificar, pues eso trae algunos códigos QR o puede que sea, digamos, manipulado por inteligencia artificial, por Acrobat Reader, pues por cosas que no son como válidas. Entonces lo podemos hacer directamente con los datos de la persona, una verificación pues como de estos documentos. Listo, entonces, en ese sentido, pues vamos a mirar que ese proceso, también hay una cosa que es el FOSIGA, el ADRES, el RUAF, que son, por ejemplo, cuando nosotros no sabemos la persona en qué EPS está. La persona a veces no sabe, pero como le vamos a solicitar un certificado de dónde está afiliado, pues entonces vamos también a apoyar, a buscar en el ADRES, por ejemplo. Cuéntame si se está compartiendo pantalla, si se está viendo. Sí, Sí, profe. ya. Listo. Entonces el ADRES me dice, bueno, ¿en qué EPS estoy? Al menos si estoy beneficiario o estoy de cotizante. Listo. El tema, por ejemplo, entonces para la vinculación del trabajador, pues serán todos estos documentos, pero ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? A consolidar una carpeta del empleado, del colaborador, ¿cierto? Una carpeta, digamos que ya no se hable solo de física, una carpeta también puede ser digital, pero por ley necesitamos tener siquiera 80 a 100 años, dice la norma Y, de que tengamos información de los empleados, pues porque en algún momento van a solicitar para el tema de pensión, pero también hay unos que dicen del archivo muerto que hasta 20 años, personas que ya no están, que podemos tener en otra parte del archivo por allá guardados, pero es un tema ya más de gestión documental y los que han hablado de la gestión documental dice mantenga N años, pues como el tema de un empleado, por el si en algún momento solicitan información que tuvo que ver con la empresa. Entonces vamos a crear una carpeta, vamos a empezar a consolidar un
espacio del empleado. ¿Y qué vamos a empezar a solicitar ahí? Pues lo que vimos ahorita. ¿Para qué? Para que tengamos un certificado de la cuenta bancaria para poderlo crear en la cuenta ordinaria. Un certificado de afiliación a EPS, a ver en cuál EPS entró, pensiones y cesantías, para pagarle a ellos ahí. Los beneficiarios, sean padres, sean hijos, sean cónyuges, ¿cierto? Digamos que ¿quiénes serían los beneficiarios? Pues aquellos del grupo familiar que no tengan cobertura. Entonces, ¿será que nosotros podemos colocar de beneficiario la novia de alguien, de un empleado? ¿Ustedes qué piensan? La novia normal, pues que novie con ella. No, profe. No, profe, solo pues como el papá, la mamá y los hijos. Pero creo que la mamá. Entonces, ¿qué me he encontrado con algunas empresas, alguna revisión de carpetas? Que, por ejemplo, hay una persona con un poder del ICBF o con una resolución de que tiene a cargo una persona, un niño, ¿cierto? Entonces tiene a cargo, tiene el poder de custodia o de una abuelita que tiene la custodia de un nieto. Y dice todo, y en esa resolución dicen todo lo que pasó, todo lo que fue con pues, cosas que son muy duras, pero que entonces esa persona, siendo la abuelita, la tía, la persona que designaron como tutora legal, pues tiene derecho a vincular como beneficiario esa persona que está en esa situación. ¿Listo? Entonces, no solamente serían aquellos del grupo familiar que están, digamos, directos, como hijos, padres, cónyuges, ¿cierto? También pueden ser otras personas de las que tengamos como el poder de representación o de cuidado. Una persona interdicta, ¿cierto? Que fue, pero más que todo se habla como de patria potestad o de derecho, pues, o poder para poderlo representar, ¿cierto? Entonces necesitamos, por ejemplo, partida de matrimonio o un extrajuicio de que conviven. ¿Para qué se solicita copia de cédula al 150? ¿Ustedes qué piensan? Pues alguna vez uno decía, ¿para qué copia al 150? Decía, para ver claramente pues, los datos de la persona, el nombre, fecha de expedición, pues más que todo para que sea claro, porque se va a utilizar mucho la cédula, ¿cierto? ¿Para qué la foto? ¿Para qué será la foto? A veces dice la gente, no, yo no quiero foto. Pues son políticas como para poder ingresar a la parte de intranet o al carnet, cosas como que tengamos muy claras para qué explicar, pues para qué las solicitamos. Las autorizaciones de la deducción es por si ya viene con una deducción de una libranza, de la retefuente o viene con algún tema de deducción de créditos, pues que traiga como la autorización de la deducción. Tenemos entonces que adjuntar en la copia del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, vamos a ver más adelantico, sería como ese vínculo formal que tenemos entre el empleado y el empleador y que pues nos da como la base como para el comienzo de la relación. Tenemos también que el sistema de afiliación a la seguridad y salud en el trabajo, perdón, la afiliación al sistema de seguridad social, el tema del ARL, si tenemos medicina prepagada, crédito de vivienda, cuentas AFC, para depurar el tema de retención en la fuente por salarios. Lo que hablamos ahorita, el RUT, tarjeta profesional, en algunos casos está solicitando carnet de vacunas. Hoy, por ejemplo, vacuna de fiebre amarilla. ¿Será que es obligación? No. Algunos vendedores, mercaderistas viajan a zona, pues, por algunas zonas, Panamá, pues que requieran como ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Será que entonces se solicita carnet de vacunas? Bueno, el tema de FOSIGA, lo que hablamos, la poligrafía a veces, digamos que vamos a ver algunas normas de que no son obligatorias o no deberían de ser, pero en algunos casos el tema del polígrafo o las centrales de riesgo pues se usan como política de la empresa si es que la persona maneja recursos, si es que va a manejar el tema de seguridad o de tema de confidencialidad, pero realmente el exigir un prueba de polígrafo o central de riesgo pues no se está contemplado. El tema de visita domiciliaria también que había sido tradicional en algunos cargos, ahorita se ha dejado mucho de hacer, pues porque la persona dice vivo sola o digamos que no dice mucho ya pues como el tema de la visita domiciliaria, sin embargo se ha hecho como en algunas partes de la empresa. Y el tema del examen específico de acuerdo al puesto de trabajo, algunos piden para y salvo de multas de tránsito para el tema de conductores, y el tema de examen médico laboral de ingreso. Muy importante, ese sí,
el examen médico laboral de ingreso que lo pague la empresa, ¿cierto? O el empleador, para que pueda la persona ir a decirlo a realizar, tanto ingreso como salida. Bueno, cuénteme de aquí esta primera parte. Ya Profe, qué pena. tenemos, sí, hola Solange. Acá en visita domiciliaria, Sí. no le escuchamos bien. Bueno, que la visita domiciliaria, pues que en algunos casos ya las empresas han dejado de hacerlo mucho, o por el contrario, contratan a un tercero que se encargue como del proceso de selección, y ese tercero lo tiene como una visita domiciliaria, pero lo llama como un conocimiento del entorno o algo así. Entonces, a veces hacen visitas pues al grupo familiar, pero la persona dice, no, yo vivo solo, pues, o pago arriendo, pues como que ¿quién va a ir a visitar? Entonces como que omiten algunos casos, pero sí el tema de visita domiciliaria es como más una política que tiene la empresa para mirar como el tema del entorno familiar. Pero ahí entra pues como a hacer más como un proceso de gestión humana, pero que ante todo el empleado dice, o la persona aspirante dice, me abstengo o me limito, cuidando pues el principio de como de privacidad, ¿cierto? Como de no vulnerar mi espacio personal. Digamos que eso es, empezamos como a ver cosas que la empresa quiere hacer y que uno pues empezando apenas a entrar a la empresa, pues uno dice, listo, hágale. Pero si usted después ya está trabajando, lleva un tiempo y le dicen, le vamos a hacer visita domiciliaria, a ver cómo va, pues sí, si no, ¿para qué? ¿Cierto? A no ser que usted le hicieron un crédito de vivienda, de reforma, y le van a ir a mirar como que se haya realmente aplicado esos recursos de cesantías o algo allá. Entonces, antes, pues quisiera que me contaran en sus empresas, en su experiencia, qué otro tipo de proceso o de documento en el proceso de selección o particular, digamos, alguna particularidad que les haya pasado en ese vínculo inicial, en esa relación del empleador con el posible, con el candidato o el posible o ya muy opcionado a ser empleado. ¿Qué de pronto les ha pasado? ¿Qué tipo de situación? Cuéntenos un poquito. ¿Consideran que esto es como lo que más se solicita? Bueno, aparte pues todo el tema de hoja de vida, soportes, experiencia, algunos dicen referencias laborales, referencias personales. ¿Qué más de pronto han solicitado y que gestión o que nómina como tal tenga como para archivar o para consolidar en el documento, la carpeta de nómina? Cuéntame un poco. Profe, buenas noches. Pues Sí, buenas también noches. muy importante. Muy importante a veces también es como el certificado de fondo de pensión, dependiendo pues de la persona. Y ya historia pensional, ya mayores de 56 años también se solicita mucho. Ah, bueno, porque ya están próximos, ¿cierto? Porque ya están próximos a cumplir la edad, entonces a ver cómo están de pensión, cómo están de Sí. semanas. Entonces, Excelente, eso Johnny. como que lo solicitan. Muy bien, Johnny, excelente. Entonces lo podemos incluir ahí, como por aquí yo tenía como el certificado de, bueno, aquí lo tengo, afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social, pensión, EPS, semanas cotizadas, ¿cierto? Sí, cotizadas. Muy bien, Johnny. Bien. ¿Quién de más tiene de pronto alguna otra? Profe, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo vas? Profe, qué pena, yo no estuve en la primera clase, pero pues me conecto y tengo un aporte para hacer. Mi nombre es Víctor. Vale, Víctor. Víctor, ¿qué más, hermano? Trabajo Bienvenido. como analista Claro. de gestión humana. ¿Con quién? Perdón. Como analista de gestión humana, trabajo Bueno, yo. excelente. ¿Cómo que nos puedes contar? Bueno, tengo unas aclaraciones. Bueno, en lo de pensión también se agrega pensiones y cesantías para ver en cuál se agregan. La copia del contrato. Hay contratos a fijo, ahora labor indefinido, pero hay veces que se hace un otro sí o unos preavisos que se adjuntan ahí donde dice contrato. Exacto. No, excelente, hermano, excelente, porque ese apartecito un poquito más amplio lo vamos a ver, pero claro, aquí donde dice copia el contrato, también vamos a tener otros sí, ¿cierto? Otros sí que se han generado, claro que sí, copia el contrato y de los otros sí que se van generando. De pronto por aquí podemos tener un contrato de confidencialidad, por ejemplo, también, ¿cierto? Confidencialidad. Cuando son algunos cargos de manejo de confianza o que tienen algún tema de manejo de información privilegiada, un contrato de confidencialidad. Claro que sí, Víctor, ¿qué de pronto más hay
los aportes, Víctor. ¿Está bien ahí para consolidar la carpeta? Bueno, ahorita se está pidiendo mucho, bueno, yo lo solicitaba mucho en la empresa, el del túnel del Toyo, era el carnet del COVID-19. Ese es muy importante, aparte del carnet de vacunas. Muy bien. Vacunas COVID, muy bien. Las 4, pues según las dosis, ¿cierto? ¿Y cómo están haciendo con esa fiebre amarilla, Víctor? Bueno, ahorita es como un requisito indispensable aparte para viajar uno, lo estamos pidiendo mucho en las empresas o se está socializando es que si hacen jornadas en el hospital de ya los trabajadores que tenemos y si no tienen que mandárselas a colocar o solicitar el carnet de vacunas de la fiebre amarilla, de la triple viral y otra de la influencia, si no estoy mal. Pues, muy bien, excelente, hermano, sí. Buen aporte. Entonces, a ese sentido, miren que Víctor, como analista, está solicitando este tipo de documentos y seguramente los está consolidando en el espacio del empleado o del colaborador, ¿cierto? En cada una de sus carpetas, ya sean físicas o virtuales, y vamos como a organizar eso. Vamos empezando por ahí, el vínculo del trabajador, ¿cierto? Obviamente va el contrato, vamos a hablar un poquito más, pero vamos empezando por ahí, nos va a tocar empezar. O sea, viene la persona, consolidemos documentos, muchas veces dicen, no, yo lo traigo después cuando ya esté trabajando, ahí se van quedando pendientes. Entonces casi que uno consigue todo es cuando está ahí para entrar, ¿cierto? Entonces, ese tema muy importante que consolidemos los documentos y que tengamos todo como a la mano. Por ejemplo, una cuenta de un certificado de cuenta bancaria dice, bueno, que tenga mínimo un mes o mínimo 2, pero ¿por qué? No, es que de pronto cambió, de pronto ya no la tiene activa y vamos a hacer un pago. Entonces, bueno, hay cosas que ustedes le pidan con cierto tiempo, aunque por ejemplo el RUT, la ley de antitrámites dice, bueno, el RUT no necesitamos que esté actualizado en un año, no, desde que no hayan cambiado los datos, nos sirve el RUT, pero habrán documentos que sí se pide que tengan, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, hay como contador, a usted le piden un certificado de registro o de antecedentes disciplinarios de contador, y ese documento tiene vigencia de 3 meses. El examen médico de ingreso tiene una vigencia de 3 años. Entonces hay documentos que tendrán pues como una vigencia, ¿cierto? Para poderlo anexar y que no sea pues como algo que ya esté desactualizado. Listo, entonces tenemos como ese primer componente que es la vinculación del trabajador. Listo. Muchas gracias, Víctor, hermano. Muy amable. Listo, profe, tranquilo. Bueno, bien. Entonces, bueno, miren que es importante que como empleadores o empleados tengamos muy presente que la exigencia de pruebas de embarazo y formulación de preguntas relacionadas con planes reproductivos en la entrevista, el Código Sustantivo en el artículo 241, pues digamos que lo prohíbe, ¿cierto? Está prohibido realizarlo. También la ley 2114 del 21 y hay una sentencia T1002 del 9 de diciembre del 99, donde nos dice que, por ejemplo, estamos en prohibido pues hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, el tema de pruebas de embarazo y preguntar algo sobre eso. Algunas empresas dicen, venga, es que le vamos a hacer pruebas de sangre porque vamos a hacer, no sé, algún tema de un cargo que requiere mirar los niveles de hemoglobina y por ahí aprovechan y hacen la prueba de embarazo. Entonces, digamos que eso es prohibido, ¿cierto? Hay que evitarlo al máximo para que no sea pues como discriminatorio, ¿cierto? Entonces, es importante. Ahí vamos a ver que en la nómina y prestaciones hay algo que se llama la sentencia, y en la sentencia es porque la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, la Corte, digamos, las altas cortes, van cogiendo algunos, aquí en esta parte, en esta empresa pasó esto y esto, y ya dejan como precedentes para todas las otras empresas. Entonces, muy importante empezar a mirar sentencias de este tema. Miremos allá algunas sentencias, hacer una tareita para el final de las sentencias. Mire que también... Hola. Sí. Sí. Profe, de pronto le queda posible darle un tricito como de ampliación como al Zoom para que sea un poquitico la letra más grande.
Claro que sí, Liana. Permítame, llevo una cosita acá. Listo, yo creo que ya se ve más grande, A lo que está ¿cierto? compartiendo ahí de la pantalla, que es Ahí estaba mejor. Profe, lo volvió a reducir, tiene que darle un poquito más. Le Sí, dice sí, que sí, volviese a así, bajar. así. ya. Ahí ya yo creo que sí se ve bien. Se ve mejor ahí, ¿cierto? Me confirmo. Profe, antes le bajaste más. Pues Ah, ahorita le ya. dice como a... Ah, sí, Ahí ahí ya, está perfecto. ahí ya. Me lo dice a bajar. Listo. Ale Solanger que ya va a actualizarse. Bueno, entonces, miren, entonces, tareita, para que en la última semana vamos, o cuando quieran, vamos mirando sentencias. Por ejemplo, la sentencia SU 256 del 30 de mayo del 96, cuando empezó a pasar todo este tema del virus de la inmunodeficiencia adquirida, o VIH, virus de inmunodeficiencia humana, algo así. Dicho, sí, porque era el SIDA o VIH. Entonces dice, no podemos discriminar trabajadores enfermos o simplemente portadores de este virus. Entonces, ahí las sentencias se basan en un ejemplo en una empresa real que fue al proceso judicial y que llegó hasta la instancia de las cortes y que dictan sentencia, listo. También, por ejemplo, la práctica de la prueba del polígrafo, pues hay un concepto del Ministerio de Trabajo que implica pues que eso no se puede, digamos, realizar simplemente por el hecho de que estamos vulnerando pues la intimidad de la persona. Pero habrán algunos casos, me decían en algunos diplomados, que son cargos, por ejemplo, como del sector de seguridad, sector, digamos, específico, donde estas pruebas de polígrafo se someten como a un proceso, pues, como consentimiento de la persona para algún tema de judicial, por ejemplo, ¿cierto? También hay prácticas discriminatorias en procesos de selección, lo dice la circular Ministerio de Trabajo del 2021. Entonces, importante esta diapositiva que vayan tomando de estas circulares, estas sentencias, para que les den ya una leidita por aparte, porque, por ejemplo, cuando estemos haciendo selección de personal, evitar prácticas discriminatorias, como por ejemplo decir que fue por el vestuario, fue por el lenguaje, fue por la origen, por la raza, el color, lo que sea, pues como que esto no sea un tema como de decir que por eso no pasó el proceso. Y exigir la prueba de SARS-CoV-19, pues también es prohibido, según el circular del Ministerio de Trabajo del 8 de marzo del 2021. Entonces miren que en algún momento nos piden, Víctor, pruebas de COVID, pero mira, hay que mirar la circular, Víctor, para que miremos en qué momento pues se puede solicitar o no, porque eso no era obligación, muchas personas no quisieron vacunarse. Entonces, hay cómo garantizar que, pues, o cómo exigir una vacuna que de pronto alguna persona por su consideración, por su pensamiento, no la quiso hacer. Entonces, digamos que hay que mirar, Víctor, de pronto, Profe, sí, señor. bueno, nosotros ahí solicitamos el carnet del COVID y ya los que no se quisieron vacunar, les pedíamos el favor que redactaran una carta o un motivo por el cual no se quiso vacunar. Y era un soporte pues Sí, para las auditorías que nosotros teníamos. sí, Sí, porque pues es un requisito pues, indispensable en la empresa, más sin embargo, pues simplemente ellos redactaron una carta, no me vacuné por mis razones de salud o por un pensamiento lógico que tenía cada persona. claro. Ah, bueno, eso Y es se no tener anexaba por la qué. carta de presentarle. Muy bien, exacto. Entonces, miren que de pronto si lo puedes, Víctor, ayudarnos con a circular en el normograma que estamos trabajando, entonces de pronto trata de leerte esa circular y de pronto nos anexa, nos cuentas un poquito más sobre eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos empezando a hacer? Llega la persona. Lo que pasa es que yo creo que me salté un poquito el tema de contratos laborales, pero ahorita me dan espacio para llegar a los contratos. Porque digamos que cuando ya llegamos a capacitar a la persona, ya llegó, hagan memoria, algunos de ustedes, cuando empezaron a trabajar el primer día de trabajo. Uno llega, ¿cierto? Es como nuevo, todos ya están trabajando en su cuento, a uno como que la de gestión humana o la que lo vinculó, la que lo entrevistó, se vuelve como la acudiente, ¿cierto? El primer día. Te lo llevan a un puestecito, lo van llevando a saludar a los demás. Sí, cuénteme cómo es la experiencia, el primer día de trabajo. Normalmente llegan, ¿cierto? Como que, bueno, me presento como a la hora que es, a quien me encargaron de presentarme.
Algunos pues de una trabajen, pero lo normal es que, ¿cierto?, no lo ubiquen en algún lugar, le digan, bueno, lo primero es que leas estos documentos que son de la empresa. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de pronto nos cuenta un poquito como esa experiencia, el primer día de trabajo? Que tengan como que los ponen a leer y uno es como que, bueno, lea y lea como mucha teoría, muchos formatos, política, los que tienen sistemas de gestión de calidad. ¿Se acuerdan del reglamento interno de trabajo? Profe, Sí, Solanger. profe, sí, pues el primer día, sí, uno se siente muy nervioso, ¿cierto? Y es como la inducción, pues a las que yo he ingresado es como la inducción, como conocer la empresa, le ponen a uno a hacer unas pruebas, pues como de, ¿cómo se dice? Como, pues cómo hacer la relación con los compañeros, Sí, y ya de una laborar. de una. De una laborar, sí. Exacto. Entonces miren que algunas empresas pues no lo hacen, digamos, muy organizadamente, ¿cierto? Porque de una quieren que la persona entre a trabajar, pero otras pues se toman como el trabajo de, venga, leas estos documentos y empecemos. Entonces, el reglamento interno de trabajo es uno de los principales documentos, o si no el principal. Es como las reglas de juego. Vea, con base en la ley y con base en los acuerdos, vea, y algunas empresas que tienen convención colectiva o algunos acuerdos con los empleados, aquí está la Biblia o lo que nos va a colocar a ambas partes en este ejercicio de la vinculación laboral. Profe, ¿Listo? Entonces, muy bien. Sí, claro, por Flavio. ejemplo, yo cuando ingresé a una empresa, me dieron la inducción y hice el empalme con la compañera pues anterior y ya y me dijeron, eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que hay y ya ahí mismo iniciará a laborar. Sí, cierto, pero usted firmó contrato al menos. Sí, profe, claro. Exacto, entonces uno firma contrato y en el contrato de trabajo, por allá dice el cargo, ¿cierto? El cargo, el salario, eh, el tipo de contrato, pero digamos que en el contrato algunos dicen las faltas, las justas causas de despido o las responsabilidades del empleador o las responsabilidades del empleado, pero en muchos, aparte de esos contratos o minutas, se remiten al reglamento interno. Y el reglamento interno debe ser socializado, inclusive expuesto en algún lugar visible, y por eso entonces es importante, y las empresas se lo saltan, pues como por... Pero vamos a ver que, mire, ¿qué es el reglamento interno? Es el conjunto de normas que determinan las condiciones que existen entre el patrono y el trabajador en la prestación del servicio. La ley 1010 del 2006 nos habla de eso, pues en el artículo 57. Entonces, digamos que el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que es el reglamento interno y nos dicen que es obligación adoptarlo, es obligación del patrono o empleador que ocupe más de 5 trabajadores permanentes en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales, más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales y en las empresas mixtas que tenga un reglamento cuando el patrón ocupe más de 10 trabajadores. Entonces, hay empresas que si tienen uno o dos empleados, pues digamos que no están obligados, ¿cierto? Pero lo normal es que se tenga como una especie de normas, ¿cierto? O que estén incluidas en el contrato. Entonces, digamos que por eso es importante decir que la elaboración del reglamento interno la realiza el patrono o empleador, pero no puede ir en contra del tema legal. Entonces, el texto pues este texto en la sentencia 934 del 2004 dice que lo pueden hacer los empleadores siempre y cuando, digamos, no afecte al trabajador, como en las escalas de sanciones y faltas de procedimiento, formular quejas o que tengan posibilidad de ser escuchados o de participar. Y el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento. Salvo estipulación en contrario, solo puede ser favorable al trabajador. Entonces miren que tiene que estar adjunto o socializado para el contrato de trabajo. Entonces en estos días escuchamos a un senador unos audios que no sabemos si sean verdad o no sean verdad, los han sacado, y un senador que está liderando
la consulta popular, la reforma laboral, diciendo en unos audios, no, vea, le pagan 1.000.000 de pesos, descansa un día a la semana, jornadas de 13 horas, y que no solo sea cajera, sino que también lave baños, prepare comidas. Listo. Entonces, los empleadores muchas veces, obviamente por evitar ese tipo de formalismos, pues simplemente omiten. Solanger, como decías, pues ya empieza a trabajar y ya no le ponen mucho cuidado a eso, pero pues para eso estamos como retomando estos temas como un deber ser y una posibilidad de, digamos, de un adecuado vínculo laboral y entre las partes pues haya como una reciprocidad pues adecuada, listo. Entonces, ¿qué debe contener el reglamento interno de trabajo? Ese documento, ese archivo, eso que algunas veces empresas tienen publicado por allá hace tiempos, como en un cuadro gigantesco. Pero ese reglamento debería de tener, por ejemplo, ¿cuál es el patrono? Pues como el lugar de trabajo que contiene o sea, ¿dónde está ubicada la empresa? Sí, algunos temas de misión, visión, bueno, pero más que eso, bueno, ¿dónde están los lugares de trabajo? ¿Cómo se admite? ¿Cómo es el contrato de aprendizaje? ¿Cómo es el periodo de prueba? ¿Qué tipos de trabajadores son accidentales o transitorios? ¿Cuál es el horario de entrada, de salida? Si los turnos de trabajo, si se trabajan horas extras o no, qué días de descanso se tienen obligatorios, cuál es el salario mínimo legal o convencional de la empresa, cuáles son los días de pago, la frecuencia de pago de la nómina, ¿sí? Eh, cuáles son temas de orden y seguridad, el tema de riesgos profesionales y el tema de orden jerárquico de los representantes del patrono, por ejemplo, como un organigrama. Por eso, en el reglamento interno, cuando cambian algunos aspectos, como por ejemplo ahorita el 15 de julio, la ley 2101 del 2021, la jornada laboral, también que habrá que actualizar, donde dice, por ejemplo, las jornadas, hora de entrada, hora de salida, pues porque cambiarán 2 horas, ¿cierto? Entonces, importante que el reglamento sea socializado y que sea actualizado de modo que se tenga pues como se tenga claro, listo. Entonces, bueno, vamos con eso del reglamento interno y la idea es que veamos aquí un reglamento interno. Yo les voy a mostrar aquí uno que tengo, permítanme un segundito, de lo que estamos hablando. Mientras que lo busco, vamos aquí mirando un tema de principios laborales. Entonces, crítico de teoría, principios laborales. Digamos que los principios laborales, pues, no es derecho laboral, pero algunos temas que se relacionan con los principios laborales, pues derecho al trabajo, a la libertad, obligatoriedad, pues un tema un poquito muy en teoría, pero también hay que se tiene derecho a la asociación, a la huelga. Y nosotros vamos a hablar es de derecho individual. De pronto no vamos a hablar de derecho colectivo, pues, o de temas de sindicatos, pero sí de que se tiene derecho en las empresas como que haya asociación y huelga. Lo que pasa es que en las empresas más que todo privadas, pues cuando hay como una especie de intención de esto, se trata como de disolver, ¿cierto? Como que no es muy adecuado que se tengan grupos de mínimo 25 personas que piden para formar un sindicato y entonces la empresa como que trata de disolver esto, ¿cierto? Pero tendríamos pues como, por ejemplo, si ahorita el 28-29 se está, mañana y el jueves, se está programando una huelga, cuénteme entonces ahí qué vamos a hacer. ¿Será que tenemos permiso para eso? ¿Ustedes qué piensan? Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, los docentes participan de eso porque es un derecho que ellos tienen. Sí, pero el sector público y entonces el sector privado, ¿qué? ¿Será que también tienen derecho? ¿O será política de la empresa, el tema de cómo se puede catalogar? Entonces, miren que, por ejemplo, cuando hubo día cívico... Ellos dirían que eso será que es política Sí, de la empresa. sí, ¿cómo dar el permiso para eso? No, digamos que en teoría tendrán derecho, porque mire que, por ejemplo, el día cívico que convocó el presidente decía que no podía ningún empleador pues, sancionar esto, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un debate en cuanto al derecho a la huelga, a la asociación, principalmente a la huelga en el sector público, si es obligatorio,
pero habría que mirar bien las políticas de la empresa para mirar qué temas de participación se tienen, porque por ejemplo en esas huelgas las convocan las centrales obreras, pero cuando es un tema del gobierno o liderado pues como por el Estado, pues digamos que sí deben tener como ese permiso. Listo, entonces ahí tenemos el tema de que el orden público de las normas laborales digamos que son de aplicación inmediata y obligatorias para cualquier habitante del país, son derechos irrenunciables. Esa se podría ser como la más que se puede resaltar, que las normas laborales son de aplicación inmediata y son derechos irrenunciables. Entonces, cuando uno dice, no, empecemos y de pronto aquí a 2 meses miramos, porque es que estamos en el periodo de prueba. Entonces, tiene un periodo de prueba a partir de que firma un contrato de trabajo, ¿cierto? Pero no sin firmarlo. Entonces, muchas empresas dicen, no, a ver cómo le va y después lo vinculamos. Entonces, digamos que ese tema de las normas laborales, pues son inmediatas y son obligatorias de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos como esos principios y ya pasamos pues como al contrato de trabajo. Venga, miremos acá un tema yo voy a buscar aquí el tema de el reglamento interno. Reglamento interno, vamos a ver si aquí lo tengo, permítame, lo busco, el reglamento interno de trabajo. Para que miremos el ejemplo, este. Aquí vemos uno, listo, vamos a pasar rápido por este. Reglamento interno de trabajo. Lo que veíamos ahorita de las partes del reglamento interno, entonces la empresa, la dirección, las condiciones de admisión, el periodo de prueba, quiénes son trabajadores accidentales o transitorios, la jornada de trabajo, el tema de horas extras, días de descanso, tema de vacaciones también lo tienen acá, tema de permisos, salarios, periodos de pago, sistema de seguridad y salud en el trabajo. Mire que son 28 páginas, los deberes de los trabajadores, el orden jerárquico de la estructura organizacional la ven aquí, obligatoriedad de la empresa, miren acá el tema de... Estos reglamentos son públicos, los he bajado pues como de la web, digamos justas causas de dar por terminado el contrato de trabajo. El tema de la escala de sanciones disciplinarias también es muy importante, como el debido proceso, por ejemplo, ante quién pueden hacer algún reclamo. El tema de la prevención del acoso laboral, también lo tiene el reglamento interno, y también tiene la vigencia y lo firma. ¿Quién firma el reglamento interno de trabajo? ¿Quién es el indicado para eso? Profe, el gerente, Sí, y la de gestión humana. exacto, sí, como que el representante legal, ¿cierto? Parte legal, sí, profe. Exacto, entonces por eso es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a mirar si aquí tenemos otro reglamento interno. Ese es otro reglamento interno, mire. Ah, bueno, este digamos que lo acomodamos. Era el mismo que estamos viendo y lo acomodamos. Listo. Entonces, ahí tenemos el reglamento interno como ejemplo. Son muchos ejemplos. Aquí, hermanos. También aquí. Bueno, tenía otro caso, pero tenía otro ejemplito, pero era es muy similar al reglamento interno. Nómina y prestaciones. Listo. Se los puedo pasar más adelante. Eso. Para que lo miremos como. Ese los puedo compartir, que sí estoy seguro que lo saqué de la web. Entonces, sí, reglamento tiempos. Bueno, no lo encuentro aquí a la mano, pero se los muestro entonces
un reglamento interno para que les pueda quedar ahí como de ejercicio. Listo. Bueno, entonces, reglamento interno. Ahora vamos con el contrato de trabajo, ¿cierto? El contrato de trabajo es, como decíamos, el vínculo que tenemos entre, digamos, formal, entre empleador y empleado. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como dos modalidades de contrato. El contrato, digamos, según la forma y según la duración. Según la forma, pues, digamos que normalmente debería ser por escrito. Artículo 39, Código Sustantivo del Trabajo. Pero un contrato verbal, artículo 38 del Código Sustantivo, el verbal es un trabajo que se ejecute y el lugar donde se va a realizar, una cuantía y forma de remuneración y una duración del contrato. O sea, yo puedo cuadrar con alguien y eso es lo que nos pasa cuando hablamos con un oficial de construcción, cuando hablamos con una persona que nos va a hacer un mantenimiento en la casa, pero digamos que esos trabajos muy recurrentes, muy fijos, por ejemplo, una persona que nos le decimos, váyase para la finca y va a ser como una especie de mayordomo, pero digamos que no quedamos en nada, sino quedamos en que va a realizar tales cosas, le va a pagar un salario mínimo y que vamos a mirar un año, a ver cómo nos va un año. Entonces, ese tipo de contrato verbal, vamos a ver que se asemeja a un contrato indefinido, ¿sí? Pero verbal es porque no hay realmente un documento de por medio firmado, pero que se puede demostrar si hay como estas características de tener una instrucción, tener una remuneración y tener pues como un horario. Pero vamos como a los más comunes, pues el tema del contrato escrito, ¿cierto? Entonces, tenemos los trabajos a ejecutar, donde se van a realizar, ¿sí? Y tenemos la identificación y domicilio de las partes, el domicilio donde se prestará el servicio, la naturaleza del trabajo, ¿sí? Cuantía y forma de remuneración, el tema de duración del contrato y las causales de terminación. ¿Listo? Bueno, tenemos también entonces que según la duración, listo. Según la duración, tenemos por realización de la obra o labor ocasional o transitorio, artículo 45. Como nos decía ahorita Víctor, contratos a término fijo, artículo 46, el término del contrato no podrá exceder los 3 años. Ahorita vemos como el tema de la renovación de los contratos a término fijo, pues hasta llegar a que se pueda renovar pues por 3 periodos de un año. Y el contrato a término indefinido, artículo 47 del Código Sustantivo, tendrá vigencia mientras existan las causas que lo dieron origen. Es decir, tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha final. Entonces, digamos que aquí vemos como las principales modalidades de contrato, pero el contrato, pues, digamos que habrá otro, como es el de, ese de hora labor, incluye el de ocasional o transitorio, término fijo, término indefinido. Esto es del sector privado. Si vemos el sector público, pues habrá otro tipo de contratos, más digamos, de la normativa del sector público, como contrato por carrera, un contrato por, o sea, una vinculación por carrera administrativa o libre nombramiento, o provisionalidad, ¿cierto? Hay unos contratos por carrera diplomática, sí, unos contratos por elección popular, como el del alcalde, gobernador, que son, el origen lo da, pues, digamos, la elección popular. Pero digamos que en el sector privado, pues, vemos estos principalmente. Entonces, ¿qué se busca ahorita, por ejemplo, con la reforma o con la consulta popular? Que el contrato a término fijo, por ejemplo, obra-labor, se vuelva un contrato indefinido, ¿cierto? Es como una de las preguntas también de la consulta o de la reforma laboral, que habrá que esperar a ver qué pasa para mirar este tema. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, Víctor. De pronto, de los que tú haces, principalmente, ¿cuáles son los que más realizaron allá en Hidroituango, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los que más realizaron? Profe, no, es en el túnel del Toyo, en Santa Fe de Antioquia. En serio. En el Toyo, sí. Sí, Profe, ¿qué los que contratos tenían? actualmente, pues los que primero comenzamos a manejar fueron de término fijo, Sí. que eran contratos de 3 meses que se renovaban y al año se pasaban a término indefinido. Luego, Sí. por medio de la casa matriz, se pasaron a contratos de obra-labor por porcentaje Sí. de obra avanzada. Sí.
Y bien, ya entonces, los contratos de término indefinido son los que manejamos nosotros. muy bien. Exacto, un timbre en que tenemos, porque eso permite también, pues, como, digamos, planear la labor y los proyectos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ampliar un poquito qué se entiende por contrato de trabajo. Pues un contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empresario en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar servicios de forma voluntaria, por cuenta propia y dentro del ámbito de la organización y la dirección del empresario, quien se compromete también a pagar una retribución y a afiliar a seguridad social y a pagar prestaciones sociales. Entonces, el contrato de trabajo es un acuerdo, ¿cierto? Y es muy importante definir que el contrato se elabora entre un empleador, ya sea persona natural o persona jurídica, pero solo se realiza con una persona natural. O sea, yo puedo tener un contrato de trabajo pues con una persona, no con otra empresa. Con otra empresa, que es que ellos son mi temporal que me suministra personal. Pues hay un contrato es comercial, ¿cierto? Un contrato, digamos, que se rige por el derecho comercial y no por el derecho laboral. Pero se realiza un contrato laboral es con aquel que está eh, prestando su servicio de manera voluntaria y por cuenta propia. Una persona, ¿listo? Una persona. Entonces, que es que yo trabajo con una temporal, pues mi empleador es la temporal y el empleador hizo un contrato de trabajo conmigo como ciudadano, como persona. ¿Listo? Entonces, el contrato de trabajo regido por el derecho laboral se da entre personas naturales y jurídicas con otra persona natural, con una persona natural. Entonces, el contrato, digamos que eh, dice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 22. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo es por allá del año 50. Entonces, esas normas han venido cambiando un poco, pero nos dice, bueno, el contrato de trabajo es aquel por el cual la persona se obliga a prestar el servicio, bajo una continua dependencia o subordinación, y hay una remuneración. Entonces, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se llama patrono, y la remuneración cualquiera que sea es salario. Entonces, miren que es una definición, pues devolvámonos hace 75 años, y empezando como todo el tema, no sé, revolución industrial, todo el tema empresarial, industrial, textileras, empresas metalmecánicas, todo el tema del desarrollo, digamos que se daba en ese momento, pues grandes capitales, grandes personas con grandes capitales que creaban empresas y que necesitaban mano de obra, pues decían, bueno, vamos a hacer un contrato, porque seguramente algunas personas lideraron el tema de la formalización laboral, el tema del esclavismo, pues hace tiempos que se fue aboliendo, pero digamos que dándole formalismo al tema, pues, sin embargo, mire que se dice continua dependencia o subordinación, y se llamaba patrono, a quien era el que contrataba, ¿cierto? Entonces, por eso, hoy hablan en algunos discursos de que esclavistas y el tema ¿cierto? De que el trabajador merece más, pues porque realmente pues van a esa norma que muchas empresas, no todas, o digamos que más pocas empresas que la mayoría todavía con ese tema de subordinación, dependencia, amplios horarios, poca remuneración, continua subordinación, acoso, maltrato. Entonces, digamos que tomaron mal como esa definición de contrato de trabajo. No es comprar la persona, pues es un vínculo, ¿cierto? Entonces, en consecuencia, siempre que existe un acuerdo mutuo que implique para el trabajador la obligación de realizar una actividad de forma personal, de estar subordinado al contratante, y existe al empleador la obligación de pagar el salario, se está frente a un contrato de trabajo. Entonces ya dijimos que puede ser verbal o puede ser escrito, listo, el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, pues existe con la sola concurrencia de 3 elementos que, digamos que hemos dicho que se dice que son como lo que refleja un contrato de trabajo, listo. Entonces, el contrato de trabajo se identificará cuando hay subordinación, hay pago de salario y hay un horario que se cumple. Y aquel contrato que sea verbal, se entiende que es indefinido. De modo que el contrato a término fijo siempre tendrá que ser por escrito. ¿Listo? Un contrato a término fijo siempre tendrá que ser por escrito.
Entonces, el verbal, aquí sí quedamos que a veces por unos días, por eso es tan delicado a veces. Una vez hace un contrato con un mecánico, no, digamos mecánico no tanto porque se le entrega el carro y él mirará cómo lo termina, ¿cierto? Pero cuando es una persona que va a la casa, que hace labores de la casa, que hace labores en la finca, en la empresa, digamos que uno dice, no, es que es por unos días, por un momentico, pero digamos que un contrato verbal se asemeja a un contrato de término indefinido. ¿Listo? Pues, los elementos esenciales del contrato de trabajo, digamos que hablamos que lo rige principalmente el título 1, primera parte del Código Sustantivo, que es el derecho individual de trabajo, el contrato individual de trabajo, y nos dice lo que hablábamos ahorita de la definición del contrato de trabajo. Artículo 23 del Código Sustantivo, cláusulas del contrato, lugar y fecha del contrato, quiénes son las partes, la naturaleza de los servicios y lugar o ciudad que debe prestarse, monto y forma y periodo, plazo del contrato, duración, listo, son como los principales. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de clase que realizamos en algunos de los diplomados con los compañeros, donde fuimos leyendo una guía laboral y fuimos sacando como lo más relevante de los tipos de contrato. ¿Listo? Voy a preguntar ahí cambiar un poquito como la voz de la charla, que nos lean un poquito, de pronto quién, me dicen si se pueden leer. Me cuentan si se puede ver el tema de, vemos por aquí a Catherine García. Catherine, ¿puede leer ahí, por favor? Catherine García. Hola, Catherine. Profe, la letra es demasiado pequeña, pues en mi computador no se Joana. alcanza a leer. Joana, listo. Joana, entonces nos va a leer Joana, que sí, nos quiere leer. Ahí ya miras mejor. Profe, sí, ahí se ve mejor. Eso, hágale pues, Joana. Entonces, término fijo, léenos por fase como ese mapa conceptual ahí. Término fijo. Desde donde dice dos formas, Sí, término fijo, pero inferior. muy importante, perdón, que diga que por escrito, ¿cierto? Ah, bueno. Término Listo. fijo escrito, dos formas. Inferior a un año, superior al año y hasta 3 años, renovables indefinidamente. Sí. Prorrogar 3 periodos iguales o inferiores luego de no ser inferior a un año. Debe existir preaviso de 30 días a la fecha de terminación. Tiene fecha de inicio y fecha final. Sí. Renovable por un año y hasta 3 periodos debe existir un preaviso de 30 días. Bueno, Giovanni, ¿tú has tenido contrato a término fijo de pronto en algún momento? Yo llevo laborando 7 años, Con término fijo. indefinido. Exacto, indefinido, ¿cierto? Ujú. ¿Trabajas, Giovanni? Yo soy del municipio de Cañas Gordas, trabajo en un restaurante de carretera, se llama Rancho Occidente. Ah, pero qué bien, y bueno, mucha estabilidad, 7 años, definido, bien. Entonces, Ujú. mira lo que en este término fijo, muchas gracias, Giovanna, mira, término fijo, entonces dice, debe ser por escrito, ¿cierto? Y pueden haber dos formas. Plazos, primero, plazo inferior a un año. Entonces nos dicen 6 meses. Vamos a empezar un contrato por 6 meses. Entonces, empieza por decir 27 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a noviembre, a 26 de noviembre. ¿Listo? Pilas, empieza el 27 y termina el 26 en la noche. Entonces, 6 meses. Como ese término fijo inferior a un año, yo podría prorrogar ese contrato por 3 periodos iguales, o sea, de 6 meses o inferiores. Listo, el mismo contrato, entonces lo que decía Víctor ahorita, hay un otro sí, no es otro contrato, sino un documento que dice, entre las partes se celebra el siguiente otro sí, se define prorrogar, listo. Pero ¿qué tiene que haber?
para poder que yo lo pueda dar por terminado, un preaviso de 30 días, ¿cierto? 30 días de parte del empleador al empleado, un preaviso. Pero digamos que el término fijo tiene una fecha de inicio y una fecha final, ¿sí? Entonces, yo ese contrato de 6 meses lo puedo llevar otros 6 meses, o sea, el primero son 6 meses, y las prórrogas son 3 periodos iguales o inferiores. O sea, yo puedo estar en un contrato a término fijo 6 meses y otros 18 meses, o sea, 6, 6, 6, como prórroga. Luego yo lo tengo que llevar a un año. ¿Listo? Yo lo tengo que llevar a un año. Ese contrato debería ser llevado a un año. Entonces, eso es lo que estamos hablando ahí de eso. Y la segunda forma es, si el contrato es superior a un año y hasta 3 años, renovables indefinidamente, entonces digamos que renovable por un año y hasta por 3 periodos, debe existir un preaviso de 30 días. Entonces, yo puedo llevar hasta 3 años ese término fijo y a un año y yo lo puedo ya debería ser indefinido. Entonces, ¿qué pasa con algunas empresas? Retiran la persona, ¿cierto? Al año, una temporal, lo retiran, los deja, los liquida, salen 15 días, un mes y vuelven, ingresan y vuelven y entran de cero, ¿cierto? Entonces, digamos que el contrato, el mismo contrato, llevarlo a esos plazos, pues tiene un límite, pero retirarlo, ingresarlo, volverlo a llamar a los días, pues vuelve y empieza. Entonces, por eso hay mucho tema de debate entre el término fijo que se quiere volver un indefinido. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Igual podemos ahondar un poquito más en ese, pero digamos que necesitamos, es como al menos necesitamos como la definición general del término fijo. ¿Listo? Bueno, vamos con, por aquí, con Catherine García. Catherine. Bueno, ahorita Catherine sigue en fila. Diana Patricia. Diana Patricia Rengifo. Diana Patricia Rengifo. Erika María Gómez. Sí, señor, por acá estoy. Erika, ¿de dónde estás conectada? Desde San Jerónimo, profe. Ah, qué bien, Erika. Bueno, entonces léenos por indefinido. ¿Qué lees ahí por indefinido? Sí, señor, dice indefinido. Escrito, bueno, Me faltó verbal, sí. Listo. No tiene fecha de terminación, es vigente mientras existan las causas que le dieron origen. No tiene preaviso. El contrato que no esté en otra modalidad es indefinido. Muy bien. No tiene. Muchas gracias, Erika, muy bien. Erika, ¿y tú estás trabajando en este momento? Sí. Sí, profe, yo trabajo en el Parque Los Tamarindos, soy auxiliar Sí, administrativa. claro, tú nos dijiste, y estás con contrato a término indefinido. Sí, señor. Directamente por Confenal. Sí, señor, hace 6 años. Exactamente. Entonces, mire, usted tiene fecha de cuándo va a terminar el contrato. ¿Cierto que no? No, señor, cuando me porté mal. Al No, momento no digamos tengo que fecha de no, finalización no del la contrato. tiene, pero sí tuvo la fecha cuando inició. Dijiste hace 6 años, entonces 2019. ¿Cuándo Por inició? allá eso, entonces tiene fecha de inicio. En el 2018. En 18, diciembre del pues. 2018, sí. Eso, mire cómo lo recuerda de bien. En diciembre. Y el diciembre empezó, pero no tiene fecha de terminación. Pero tú empezaste una como indefinido. Sí, señor, inicié con el contrato indefinido, pero era era un contrato de 90 horas, luego aumentó a 210 horas, pues en un cargo. Y ahorita, hace ya un año, cambié de rol, hace un año, sí. Y también sigue siendo a término indefinido, pero este es de tiempo completo. Exacto. Y tienes otro CIS al contrato inicial, donde te iban cambiando la Sí, señor. jornada,
Exacto. Entonces, esa carpetica, ¿dónde está, Erika? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienen? Por ahí en una estantería, ¿cierto? Sí, sí, profe. Exacto. Entonces, lo que decíamos de que por esa tu información, todo lo que ha venido pasando contigo desde el inicio, y eso es lo que necesitamos ir como organizando, ¿cierto? Entonces, Erika tiene un contrato a término indefinido, una fecha de inicio, no tiene fecha de terminación, no tiene preaviso, es decir, en cualquier momento, como ya dice, me porté mal, en cualquier momento le pueden decir, Erika, qué pena, por alguna razón, hasta este día, ¿cierto? Y ella también puede decir, bueno, me voy. Entonces, ese contrato pues no tiene como una fecha de preaviso y es indefinido, o sea, tendrá pues como una duración sí, como indeterminada. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a hablar de lo del periodo de prueba, pero el periodo de prueba es al inicio del contrato. Ella tuvo un periodo de prueba del 20%, pues del 20% del contrato, cuando es término fijo en días, máximo 2 meses. Entonces, en el término indefinido, tendremos hasta 2 meses de periodo de prueba, en la que se puede despedir sin una indemnización. ¿Listo? Entonces, vamos luego a mirar un poquito más sobre esos contratos. Vamos con Catherine García. Nada, Catherine García. Catherine García. Bueno. Diana Patricia Rengifo. Diana Patricia Rengifo. Yo no veo que de pronto me están escribiendo por aquí. Diana Patricia Rengifo. Tenemos a John Faber Cardona. Profe, hola, mi Faber. nombre es Marley Camila. ¿Sí te Ah, bueno. acuerdas? Sí, sí, Que es sí, que qué él pena sí que. registró Sí, sí. así, y no, yo no he sido capaz de volverlo a cambiar. O Pero sea, cuando como que una de inglés, las condiciones era eso, como dejarlo con ese nombre. sí, hagan. Entonces, ¿cómo es? Qué pena, Marley. Sí, Marley Camila, profe, y no he sido capaz de registrar la asistencia. Tranquilita, ahorita la No me revisamos. da. Tú alcanzas a ver ahí en la pantalla donde dice obra o labor. Sí, profe. Obra o ¿Nos puede leer, labor Marley? verbal escrita. Sí, No tiene tiempo establecido, pero si la labor a desarrollar o el proyecto no se requiere preaviso, no se aceptan prórrogas, contratos sucesivos. Ejemplo, mercaderista, impulsador. exacto. Entonces, miren que, muchas gracias, Marley. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, obra o labor. El de obra o labor es un contrato laboral, ¿cierto? Pero que, digamos, no se tiene un tiempo establecido, pero sí se describe muy bien la labor a desarrollar, el proyecto. No se requiere un preaviso, no hay una prórroga, no pueden haber contratos sucesivos. Ejemplo, pues, mercaderista o impulsador, pues normalmente son contratos con la empresa, pero obra labor es, por ejemplo, que vamos a hacer una construcción, vamos a desarrollar un proyecto de investigación, vamos a atender una temporada, ¿cierto? En una empresa. Entonces, digamos que la obra o labor, a diferencia de tener una fecha final, es más como lo que hay que hacer. Una obra de construcción, un estudio de mercados, un mantenimiento de algo. Entonces, obra o labor tiene un inicio y tiene un desarrollo de un proyecto o de una labor. ¿Listo? Muy bien. Tenemos por aquí yo voy a leer el de civil por prestación de servicios, pues porque no es un contrato laboral, sino que es un contrato, pues digamos, que se rige por el derecho civil. No es un contrato individual de trabajo, no se paga salario, sino hay unos honorarios, rige la legislación comercial. Por ejemplo, yo con Convenalco tengo un contrato por Ir al baño. yo tengo como una cuenta de cobro por los diplomados que dicten el mes y tengo que pagar mi seguridad social como independiente. Entonces yo realmente tengo eso una vinculación por prestación de servicios.
no tengo un vínculo laboral, diferente a Erika, que sí tiene el vínculo laboral con Confenalco, que no me pagan un salario, me pagan unos honorarios, y llegado el caso, pues hay un tema de legislación comercial. Listo. Muy bien. Vamos acá con los compañeros. Johnny Caro. Johnny. Sí, profe. Johnny. Sí, Accidental o accidental o transitorio, transitorio. verbal o Sí, escrito. sí. Bueno, corta duración, no mayor a un mes. Labor distintas a las actividades normales. Muy bien, Johnny. ¿Dónde trabaja Johnny? Yo trabajo con una empresa temporal de Medellín. Maneja Bien. empleados temporales. ¿Cómo se llama la empresa, Johnny? La empresa se llama Aseo Seguro. Aseo Seguro, muy bien. Entonces, Aseo Seguro tiene trabajadores que lo llaman en misión, ¿cierto? Porque están en una empresa contratista, pues, de la empresa, ¿cierto? Pero digamos que puede ser una obra o labor, o puede ser, vea, por ejemplo, yo trabajé yo era director financiero de un centro comercial en el Oriente, y era grandecito, ¿cierto? Entonces trabajamos con aseo y sostenimiento en temas de servicios generales, ¿cierto? Entonces, por allá en el presupuesto sacamos Mira lo que salió. Mira, un mira, momentico, mira lo que se te salió. un momentico que Solanger, hola Solanger, por favor. Bueno, entonces trabaja en una empresa que decidimos, Johnny, hacer como una brilla de piso, unas brillas de piso del centro comercial con la misma empresa de aseo y sostenimiento, y entonces se vincularon unas personas para que hicieran eso con unas máquinas. Entonces, eso es un contrato accidental o transitorio, porque es de corta duración, fue como menos de un mes, y porque la labor no era la normal del aseo, de la atención al usuario, ¿no? Brillar pisos. Y lo hacían cada año y lo hacían por un poquito de tiempo. Entonces, esas personas están vinculadas por ese tiempo, pero lo hacían por un contrato accidental o transitorio. ¿Listo? También se puede relacionar con obra o labor. ¿Listo? Lo que pasa es que este tiene como algo de menos de un mes, como que es más flash, así como más rápido. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces aquí tenemos a Johnny. Muy bien, Johnny, muchas gracias. Y vamos con el de aprendizaje. Vamos con el de aprendizaje. Manuela Ocampo. Manuela. Buenas noches, profe y Manuela, compañeros. ¿cómo vas? Bien, ¿y No, ustedes? Manuela, ¿dónde estás conectada? Yo estoy conectada desde el corregimiento de Palmitas, vía hacia San Jerónimo, pero pertenece a Exacto. Medellín. Sí, es ahí arribita, ¿cierto? Después de la salida del túnel. Después del túnel, sí, señor. Ah, qué bien. Ahí es donde uno ya come pan de bono, ¿no? Pan de bueno Exacto. ahí. Sí, por Qué ahí. bueno. Excelente. ¿Y estás trabajando en dónde en este momento, Yo trabajo en un estadero en Manuel? la vía que se llama Parador Rancho Alegre y estoy también haciendo mi práctica profesional. Ah, muy bien. Y entonces ahí, Manuela, tú tienes un contrato de aprendizaje de pronto, o es un Tengo un convenio con convenio. No, no es un un contrato de convenio. aprendizaje, es convenio, porque el contrato de aprendizaje, pues se pagaría un monto, la EPS, ARL, mientras en el convenio solamente se paga la ARL y son menos horas de práctica, son 21 horas semanal, para un total de 336 semestrales. Muy bien. Entonces, si quieres, nos lees, porfa, esto que puede ser oportuno en tu caso, el de contrato de aprendizaje. Bueno, en el contrato de aprendizaje está escrito, la finalidad es apoyar al estudiante en su proceso de incursión laboral. No puede ser superior a 2 años, mínimo son 4 meses, se le reconoce la EPS y la ARL, está de por medio de una entidad educativa, se le entrega un apoyo de sostenimiento mensual, se puede manejar en etapa lectiva y etapa práctica. Solo se puede firmar una vez el contrato de aprendizaje. Exactamente. Entonces, mira lo que tú nos decías. Hay como tipos de contratos, como empresarial, cesión de voluntades, o formación dual. Bien, eso por.
Lo de las modalidades. Sí, por favor. Bueno, entonces en el empresarial el 50% del salario mínimo legal vigente, más la EPS, ARL, y un 75% en etapa productiva, más EPS, ARL. En la sesión de voluntades, el apoyo de la empresa, más 75% del salario mínimo legal vigente, más EPS, ARL. Y en la formación dual, un apoyo o sostenimiento del 50% del salario mínimo legal vigente, más EPS, ARL, y un 75% en etapa productiva, más EPS y ARL. Es lo que nos decías ahorita, ¿cierto? Entonces, mira que el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, ¿cierto? Es un contrato que se ha definido en cuanto a incursión laboral, pero digamos no puede ser superior a 2 años, pues mínimo es de 4 meses. Entonces, ¿qué hacen las entidades educativas? Como tú dices, no, un contrato de práctica, o estoy haciendo mis prácticas, entonces normalmente se hace de 6 meses, ¿cierto? En una empresa, se le reconoce la EPS y la ARL. Está de por medio de una entidad educativa, se le entrega un apoyo de sostenimiento, se puede manejar una etapa lectiva y una etapa práctica. Y solamente podemos tener una sola vez un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Eso lo manejan mucho desde el SENA, de las entidades técnicas, tecnológicas. Entonces, cuando tenemos como el empresarial el 50% de un mínimo, se le paga la EPS, la ARL, ya cuando está en etapa productiva, un 75% del salario mínimo, ¿cierto? A veces hay un convenio, hay un apoyo de la empresa, un 75% del salario mínimo, o hay una formación dual, un apoyo de sostenimiento del 50% de etapa productiva, pero también a veces cuando las empresas le pagan al SENA, por no tener el empleado, el practicante o aprendiz, pues el SENA les da como un apoyo de sostenimiento, ¿cierto? Como una especie de patrocinio. En todo caso, es buscando pues el tema de la incursión laboral. Entonces, digamos que ahí tenemos como los principales contratos. Por eso a veces se habla también de contratos de corretaje, contratos de administración delegada, también se habla de contrato de representación. Digamos que todas esas modalidades son como muy relacionadas con la prestación de servicios. ¿Listo? Y entonces vamos a basarnos como en estos principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Voy a mandar como esta diapositiva, aunque yo veo que ahorita nos compartieron una presentación de esta presentación que les estoy compartiendo, les agradezco mucho. Entonces, sino que yo creo que ahí me ayudan que actualicemos algunos temitas que no están actualizados. ¿Listo? De lo que les compartí, creo que hay algunas cositas que no están actualizadas, para que me ayuden con eso, como una gráfica que vi por allá, esta viejita. ¿Listo? Bueno, yo miro aquí. ¿Qué se hizo esto? ¿Qué? Se me quedó así como grande. Bla, bla. ¿Me escucha? Se le quedó Sí. pausado un momentico, pero ahí sí. Sí, sí. Eso se quedó pausado. Venga un momentico, yo les agrego acá. Le voy a mandar este. Listo. Entonces, bueno. Entonces, digamos que ahí tenemos el tema del contrato. Entonces, ¿qué vamos a firmar? Entonces, aquí tenemos el ejemplo que les decía ahorita del contrato a término fijo. Firmamos un contrato de menos de un año. La primera prórroga igual o menor a un año, ¿cierto? La segunda y la tercera. Y ya la cuarta tiene que ser a un año, mayor a un año. ¿Listo? Entonces, ese tema del contrato a término fijo, pues tendrá una causal de, digamos, de fija determinación. ¿Listo? Entonces, luego vamos a empezar a hacer un ejercicio. Ya que el jueves empezamos un ejercicio, ya como entre nosotros, como para simular ahí una nómina y poder hacer como un ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a saltarme un poquito aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en las empresas, la estructura organizacional es también la que define como el tema de nómina, prestaciones, valor de la nómina, ¿cierto? Presupuesto de mano de obra.
Entonces, este tema de la estructura organizacional, pues tendré áreas, por ejemplo, como marketing, como el tema de la dirección administrativa, pues la planeación, los colaboradores, ¿cierto? Asesores. Entonces, en estos cargos, pues hay unos tipos de modalidades de contrato y salarialmente también hay como unas condiciones. Entonces, decir que una empresa siempre trabaja de una manera o de otra, no. Las empresas tienen como esa opción. Profe, hasta luego. Tenemos qué tipo de contrato y qué rango salarial vamos a definir. Muchas empresas muy organizadas definen para el mismo perfil, el mismo cargo, el mismo salario, ¿cierto? Entonces, es muy importante pues que se haga como ese trabajo previo. Por eso les decía pues que hagan ese análisis primero, participen de esas reuniones, de todos esos ejercicios para ver cómo se va a identificar esto. Porque entonces ya el periodo de prueba, por ejemplo, es una cosa que surge de ese tipo de contratos. ¿Qué es el periodo de prueba? Es como una opción que tenemos los empleadores o que tenemos como empleados de alguna manera para sentirnos un poco más tranquilos en que estamos buscando como ese equilibrio entre la empresa. Entonces, es la etapa inicial del contrato. Se busca como ensayar las condiciones de trabajo, acomodar la persona, las partes. Se debe pactar por escrito ese periodo de prueba, o sea, debe ir en el contrato de trabajo. Y si no se hace constar por escrito, se entenderá que no hay periodo de prueba. Es muy importante ahí que haya la firma por escrito del periodo de prueba. Entonces, en los contratos a término fijo, inferiores a un año, no podrá ser superior a la quinta parte del término pactado. Por ejemplo, si el contrato que dijimos es de 6 meses, 180 días, el 20% o la quinta parte de 180 días son 36 días. ¿Listo? Entonces, los primeros 36 días del contrato son periodo de prueba. Principalmente a quien le favorece, pues al empleador, que en el caso de que si yo contraté a alguien, no me acomodé con esa persona, son 6 meses, y si yo lo despidiera en el día 37, debo pagar los siguientes 6 meses, 5 meses, 4 meses y punta que faltan. Pero si lo despido en el día 35, 34, pues solamente pago proporcional esos días, ¿cierto? Entonces, el periodo de prueba tiene como eso, 20% del periodo del contrato, máximo 2 meses. Máximo 2 meses. El contrato se puede dar por terminado sin preaviso, simplemente venga por temas de periodo de prueba, no nos acomodamos. Listo. Y no puede exceder 2 meses. Entonces, si el contrato es por un año, 360 días, el 20% son 72 días, pues el periodo de prueba irá hasta máximo 2 meses, hasta máximo 60 días. ¿Estamos de acuerdo con el periodo de prueba? ¿Quién de pronto ha tenido presente eso? O en un periodo de prueba les ha tocado Víctor, no sé si ha tenido que utilizar el tema de periodo de prueba. ¿Quién de pronto nos cuenta un poquito? Sí, nosotros, profe, sí, nosotros sí hemos tenido que, pues, lamentablemente hay personas que no cumplen con la capacidad necesaria o algo para el trabajo, entonces sí nos ha tocado despedir por periodo de prueba. Pero quiero hacerle una pregunta, el periodo de prueba para el contrato de obra, labor, ¿cuánto tiempo sería? Pues digamos que nosotros, miremos acá, hablamos aquí el periodo del contrato de obra, labor. No se tiene tiempo establecido, pero sí la labor a desarrollar o el proyecto. No se requiere preaviso. Entonces, digamos que ahí hay que definir el periodo de prueba más o menos proporcional como a un tiempo que tenga la obra o labor, ¿cierto? Digamos que ahí es un temita que voy a comprometer mejor, a revisarme mejor, te lo traigo el jueves, como para no dar así como, voy a mirármelo bien desde el tema legal. Listo, buena pregunta. Porque en algunos contratos de obra o labor, pues también se ha colocado como el tiempo. Entonces, por ejemplo, desarrollar, lo hemos hecho aquí, por ejemplo, en la universidad, donde yo soy profe, vamos a desarrollar un curso de formación, de formalización de emprendedores. Entonces, digamos, hasta que los 10 emprendedores tengan como la vinculación a la Cámara de Comercio, se estimará un tiempo de 2 meses.
Entonces, más o menos como que se vuelve término fijo, pero es por la obra o labor que estamos desarrollando. Entonces, si quiera, Víctor, ahí me la hiciste la pregunta, voy a traerla bien, el tema apoyo jurídico, el periodo de prueba. Listo. En obra o labor. Para que me lo permitas traer, o ahorita se los mando. Listo, apenas tenga como la forma aquí de buscar algunas notas. Muy bien. Entonces, Profe, muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, sí, periodo de prueba, digamos que en términos fijos es la quinta parte. No puede exceder los 2 meses y pendiente entonces de obra, labor o accidental, inclusive transitorio, cómo se puede manejar. Sí, periodo de prueba. Muy bien. Entonces, yo creo que la idea es que podamos ir dejando como ahí para que no entremos como para ir digiriendo pues como al espacio esos temas. El periodo de prueba, yo voy por acá a dejar de compartir para que hablemos un ratico. Pues con la modalidad que llevamos, pues la metodología, digamos, es ir como un paso a paso, ¿cierto? Como las empresas, cómo van vinculando las personas, cómo van haciendo el proceso. Nosotros ya tenemos desde nuestro enfoque de nómina prestaciones sociales, muy enfocados a analistas de nómina, pero pues también podemos ser jefes de gestión humana, jefes de área. Entonces, digamos que ya tenemos una carpeta con documentos, con verificación de muchos aspectos de la persona, con unos conceptos de la vinculación, unos puntos a favor, unos puntos a mejorar. Todo esto en el contrato de trabajo también va definiendo las actividades, el tipo de contrato. Empezamos como ese vínculo laboral, ¿cierto? Pero ya tenemos la persona, el colaborador en la empresa. Ya nuestra responsabilidad. O sea que nosotros tuvimos que haber hecho previamente, que decíamos la vez pasada, la ARL, ¿cierto? Que la empresa, la ARL, lo tenga ya registrado y que se hace un día antes para que la cobertura sea el día siguiente. Pero entonces, ¿cómo es el tema de la EPS? A ver, ustedes, por ejemplo, vinculamos la persona el 27 de mayo. Entonces, ayer tuvimos que haber hecho el ejercicio de ARL. ¿Cómo es el tema de EPS y pensión? Listo, la persona nos trajo la EPS y nos trajo la pensión. Nosotros apenas vamos a pagarle el otro mes la seguridad social. Entonces, necesitamos que la persona esté activa en la EPS o cómo sería el manejo. Listo, eso es lo que empezamos como a mirar, para que lo vamos revisando, para que en la práctica cómo lo están haciendo, ¿cierto? Porque nosotros la seguridad social la vamos a pagar el otro mes. Entonces, muchas empresas dicen, no, es que esta persona está inactiva, entonces al menos activarlo en la EPS, como ingresarlo a que esté activo en la EPS para que podamos tener las coberturas, ¿cierto? La pensión y cesantías dan un poquito más de tiempo, pero sí la cobertura. Primero el ARL inicial para que toque la entrada de la empresa y la EPS también para que esté activo, ¿listo? La firma del contrato, ¿sí? La dotación. Vamos a ver que alguna de las normas dice entregar la dotación mínimo en los primeros 2 meses después de la empezada la labor, casi que periodo de prueba, pero algunas empresas dan de una vez la dotación. Entonces, ¿cómo es como ese tema? ¿Listo? ¿Cómo lo manejamos para empezar? ¿Cómo empezamos con el tema de usuarios en los sistemas, los correos electrónicos, el entregarle información a la persona? Cuéntenme algunas empresas que varían tanto el personal, que no duran tanto. Un poquito, Eric, ¿cómo es ese proceso de pronto en las empresas? Ese inicio, ¿cómo podemos, qué más podemos decir ahí? Como que recomendaciones desde nómina, creación de usuarios, de perfiles, de entrega de elementos pues de uso como papelería, computadores. ¿Cómo es como todo ese proceso? Erika María. Profe, sí, por acá estoy. ¿Me puede repetir nuevamente la pregunta? Que es que, pues, la verdad, le escucho a veces como entrecortadito. No, que ese proceso, digamos, de lo que llevamos, como de iniciar, de que le entreguen elementos como el computador, claves, papelería, ¿cómo es? ¿Qué procesos tienen? ¿Llenan formatos? ¿Alguien ya desde gestión humana? ¿Cómo es como ese inicio, ese enganche de la persona a las labores de las empresas? Ah, claro que sí, profe. Bueno, pues acá por decir, en el Parque Los Tamarindos,
todo viene ya pues como direccionado desde gestión humana, ¿cierto? Pues claro que acá en la empresa como tal, ahí en el Parque Los Tamarindos, apenas se sacan las convocatorias y todo, sí se hace la entrevista pues inicial ahí con el gerente, miran como los candidatos, las opciones pues que hay y ya continúan pues como en el proceso y ellos pasan a gestión humana, ya pues como en gestión humana continúan con todo el proceso, ahí es donde ya ellos les asignan como su usuario, la clave con la cual van a trabajar y gestionan todo lo de la dotación. Entonces ya pues desde acá del parque, cuando la persona llega a laborar, ya ellos vienen con toda la información pues desde gestión humana, ¿cierto? Ya acá en el parque como tal, pues sí se les hace ese acompañamiento, se apadrinan pues ahí como todo con todo el proceso. Y está pues no hay pendiente de todo lo que se necesita de gestionar, porque obviamente pues sabemos que a veces se demoran un poquito, entonces hay que estar pendiente que sí le hayan gestionado la clave, que el correo, que estar pues como en esa gestión, ¿cierto? Y como lo decía pues inicialmente, se les hace todo el acompañamiento hasta que ya la persona pues tenga ahí las bases y todo pues como el conocimiento para que ya se pueda desempeñar solo. Claro. Se ¿Y te ha les tocado entrega pronto, todo. Erika? Sí, toda la papelería, Sí, todo eso. sí, señor, y ya con el área de seguridad y salud en el trabajo, pues ya se le hace entrega de los elementos de protección personal en el caso tal de que aplique. Eh, y pues sí, es como todo el proceso que se realiza. Exacto. ¿Y te ha tocado que de pronto en pleno periodo de prueba, pues, o que en pleno proceso la persona decía, no, yo me voy, me encontré algo mejor, me retiro y ya, pues se pierde como ese aprendizaje? Bueno, pero eso que desgaste uno como todo lo que le enseñó a la persona y que realmente no quieran como continuar. Realmente Sí. a mí como tal no me ha tocado, profe, porque yo llevo pues un año, sí tuvimos una practicante súper buena, se desempeñó muy bien en el cargo. Y algo pues como de pronto novedoso en este momento fue una compañera que inició hace unos días, pero tocó suspenderle el proceso, o sea, está ahí como en pausa porque no sé, o sea, ella inició, según eso, pues como que le notificaron a ella que iniciaba a cierta fecha, pero realmente no era algo, o sea, le dieron como una fecha tentativa, pero no algo de que digan ya usted inicia hoy. Entonces ella Sí. fue a laborar como 2 días. Ahí pues nos dimos cuenta que el proceso todavía no estaba listo para ella iniciar la práctica. Uy, Y pues ese tiempo, imagínate ese tiempo, sí, 2 días prácticamente de desgaste, pues ahí, o no desgaste, sino que pronto uno con sus funciones, las compañeras y todo, pues como deja uno de hacer sus cosas por darle la inducción y estar en el acompañamiento. Y pues a fin de cuentas no sabemos si se iba a continuar en el proceso, pero ahí está, pues todavía no ha podido continuar. exactamente. Entonces miren que a veces es un poquito la operatividad y de pronto la falta de planeación o de seguridad del candidato o el colaborador, pues hace que el proceso vuelva y comience. Sí, Aide, muchas gracias, Erika. Aide Marcela. Profe, era para argumentar lo que Erika estaba exponiendo, que usted le hizo la consulta, que si de pronto en el periodo de prueba el colaborador ya contratado toma la decisión de él mismo pasar la carta. Sí, sí nos ha pasado. De hecho, él tenía un contrato a término indefinido y en el periodo de prueba pues, no llevaba ni 2 meses cuando él nos notificó de que ya no iba a hacer pues como la prestación de este contrato, era auxiliar de almacén y ya tenía pues todo, la dotación, ya se le Allá. habían solicitado paso de viaje, Mm. ya tenía pues como todo para realizar pues como todo la labor, ¿cierto? Y de hecho lo habían mandado para otra sede en Piedras Blancas que queda por Santa Elena para que se fortalezca.
Hola, hola. Hola, hola. Ay, me escucha, profe. Sí, ya, que lo mandaron para Piedras Blancas por la sede de Santa Elena. Ah, sí, entonces lo envían pues a una sede para que se fortalezca el conocimiento y eso es una pérdida para la empresa, ¿cierto? No digamos tanto Tamarindos porque Tamarindos es quien selecciona con el apoyo de gestión humana esta hoja de vida, pero es Sí. la empresa como tal que ya destinó un recurso para la dotación, los exámenes médicos, o sea, toda esa serie de cosas que implica la contratación para que en menos del periodo de prueba diga, no, es que ya me resultó otra cosa, entonces, pues pico y chao. Así es. Aide también está con Fenalco, ¿cierto? Sí, señor, también. ¿Estás en qué sede estás? También en el Parque Los Tamarindos. Ah, bueno, entonces la persona que mandaron para Santa Elena, ¿de dónde vivía? ¿O dónde? Él es un señor pues de acá de San Jerónimo y teníamos una vacante de almacenista, entonces él aplica para esa convocatoria, queda pues en la selección y ya se le brinda como todo ese tipo de conocimiento, de capacitación y de dotación y en menos de ese tiempo ya él mismo finaliza pues como este periodo, esta contratación. Y por ejemplo, hay el tema del desplazamiento, o sea, obviamente usted no le van a dar ni un hospedaje allá en el parque Piedras Blancas, ni le van a dar una vivienda, sino como que está de acuerdo que la prestación de servicio sea en otro municipio. No, la prestación del servicio iba a ser acá en Tamarindos, pero digamos que hace la empresa. Como la empresa tiene varias sedes, entonces la Sí. idea es seguir un modelo de operación, ¿cierto? Entonces en este modelo de operación hay que capacitar el personal que ingresa nuevo para llevar ese lineamiento. Sí. Con base a ese lineamiento, pues nosotros ya sabemos cuál es la operación acá como tal en la sede, pero hay personas o hay personal que se manda a otra sede para que reciban esa capacitación de cómo se hace allá también el procedimiento, ¿cierto? Entonces, ese desplazamiento y este hospedaje que él tuvo en ese tiempo, fueron aproximadamente 5 días, pues la empresa es quien asume ese valor, ese costo. Ah, ya, No sé si ya. me hice entender. Sí, sí, no, está bien, claro. Y no, pues ahí tenían el hotel a las manos, mejor dicho, pasó ahí lo más de buenos 5 días en el hotel. Sí, señor. Piedras Blancas, no, miren, si eso pasa, empresas que invierten en la capacitación, en las conferencias, en temas muy importantes. Y bueno, es un tema que luego, incluso algunos estudiosos han hecho investigaciones sobre, bueno, el costo de capital de las empresas en los procesos de selección y desvinculación posterior. Hay empresas como los call centers, las empresas de cultivos de flores, las empresas de servicios, algunas que tienen mucha rotación. Y eso es un costo oculto que tiene pues la organización. Listo, entonces, por eso nosotros pues hacemos un proceso más operativo en la nómina y prestaciones, pero qué bueno que esto nos sirva también, esto que estamos viendo, para incursionar en el tema de gestión humana, en el tema de liderar los equipos, en el tema de fortalecer la selección, el proceso de vinculación, para que ese costo de capital sea obviamente menor. Entonces ahí vamos como en el contrato, vamos en la carpeta, vamos como con los documentos y vamos entonces avanzando. Listo, yo les propongo para que nos veamos, si os queréis, ya el jueves y podamos seguir. Y bueno, y sigan mirando el tema de las noticias, de la reforma laboral, de la consulta popular, el tema de las sentencias que puedan por ahí